Muy bien. Bien, estoy viendo que no hemos revisado ninguno de los ejercicios que habíamos, de estos temas que ya hemos visto. Me parece que algunos de ustedes ya me enviaron algo y ya comenté sobre un caso o dos, creo, pero no sobre más. Entonces, les pediría que para la clase del lunes, a veces es posible que dediquemos la mayor parte de la clase a revisar ejercicios y entonces todos los que no hayan hecho los ejercicios que aparecen en la hoja respectiva, pues que traten de hacerlos. Yo creo que con lo que hemos visto hasta el momento, podríamos contestar hasta los ejercicios 5, muy probablemente. Entonces, pues ahí hay bastante material. Escojan alguno de ellos al menos y preséntenmelo el lunes. ¿Les parece bien? Bien, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces voy a empezar con la clase. Aquí están mis notas y déjenme escoger esta ventana. Ahí está. ¿Todo el mundo le está viendo? Me parece que sí, ¿verdad? Entonces, ahí está. Bien, ¿se acuerdan que la clase pasada lo que empezamos a ver fueron las formas normales de Greibach y de Chomsky? La idea es que nosotros podemos tomar cualquier lenguaje independiente del contexto para el cual contemos con una gramática arbitraria y transformar esta gramática para que nos dé estas formas. Lo que hemos visto era que, vean, aquí tengo dos ejemplos, como unas gramáticas anteriores las podemos convertir en ese tipo de gramáticas. En el primer caso, aquí, este primer renglón, me da una forma normal de Chomsky. Como pueden darse cuenta, lo distintivo es que del lado derecho tenemos o pares de no terminales, parejas de no terminales, o bien tenemos un solo terminal aislado. Y en forma normal de Greibach lo que tenemos es una cadena que empieza siempre con un terminal seguido de varios no terminales, o probablemente ninguno, como en el caso de esta última regla. El otro lenguaje era similar, el lenguaje de palindromas. También tenemos primero una forma normal de Chomsky y más abajo una forma normal de Greibach. Bien. Entonces, en estos dos casos, y en general, como recordarán, no podemos expresar la generación de la cadena epsilon, porque la cadena epsilon no cumple con los requisitos que ponemos para el lado izquierdo, que es al menos un terminal. Pero eso no es un problema. Les decía, si necesitamos incluir epsilon en el lenguaje, siempre lo podemos hacer a posteriori de manera ad hoc. Bien, ahora tenemos este teorema que nos dice que todas las gramáticas libres de contexto o independientes de contexto tienen un equivalente en forma normal de Chomsky o de Greibach. Es decir, ustedes me dan la gramática y yo les afirmo que existe una gramática en ese formato que genera el mismo lenguaje, salvo epsilon. Eso es lo que expresa esta última parte. Bien, eso es muy importante, que epsilon no lo podemos generar. Ahora, por otro lado, vean cómo yo parto de la existencia de una gramática. Si ustedes me dan un lenguaje arbitrario y primero me piden determinar si es independiente del contexto, sin contar con una gramática que me permita afirmarlo, esa es una pregunta abierta. No siempre es posible de tomar un lenguaje definido de una manera abstracta, por medio de una fórmula, una ecuación o algo así, y decir a partir de esto que el lenguaje es independiente de contexto. Más adelante vamos a ver ese resultado, pero ahorita estamos partiendo del hecho de que ya al menos contamos con una gramática independiente del contexto. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer esta transformación? Vean, la primera parte, permítanme un momento, no tengo comentarios, aquí está, sí, perfecto. La primera parte consiste en lo siguiente, vamos a transformar la gramática arbitraria dependiente del contexto en una gramática propia. ¿Se acuerdan que una gramática propia no tiene reglas epsilon y no tiene reglas unitarias? Reglas epsilon son las reglas que me dicen este no terminal se convierte en epsilon y una regla unitaria es la que me dice el no terminal A se convierte en el no terminal B. Esas reglas nos van a estorbar más adelante y por eso voy a suprimirlas. Entonces, mi primer lema me dice, tomo una gramática arbitraria, G, aquí está,
Y esta gramática arbitraria la vamos a convertir en una gramática G sub P, que es una gramática propia, y que va a generar el mismo lenguaje salvo épsilon. Esa transformación es relativamente sencilla, vean. Lo que voy a hacer es introducir nuevas reglas de producción. Esto suena al principio un poco extraño, porque en lugar de quitar cosas que me estorban, voy a agregar más cosas, pero esto es un paso previo a eliminar las cosas que me estorban. Vean, estas nuevas reglas de producción que estoy denotando aquí por la flecha prima, van a ser pues las mismas que ya teníamos, por supuesto, vamos a agregar otras nuevas y van a ser de este estilo. Vean, si yo tengo que A me genera la cadena alfa seguido de B seguido de beta, y B posteriormente desaparece, se convierte en épsilon, entonces voy a tener que A va a generar directamente alfa seguido de beta. Voy a regresarme unas láminas más y van a ver cómo en la práctica estoy haciendo eso en las gramáticas que presenté. Permítanme un momento. Vean, mi gramática original, yo creo que va a ser útil que ponga esto, que ponga ¿cómo se llama? El blog para que puedan verlo ahí. Permítanme un momento, voy a cambiar la presentación. Bien. Ahí está. ¿Se acuerdan que mi gramática de paréntesis era muy simple? Están viendo el blog, ¿verdad? Bien. Interprete eso como sí. Tenemos que nuestra gramática independiente del contexto originalmente me decía, mira, S se convierte en paréntesis, S paréntesis, o bien S seguido de S, o bien épsilon. Entonces, aquí una regla que estaríamos agregando es esta. S se convierte, vean cómo épsilon S va a desaparecer, entonces tendría que agregar esta regla en mi lenguaje. Ahí está. También tendría que arreglar la regla superflua de S se convierte en S, pero esa no tiene sentido, ¿no? Vean, ¿por qué? Porque S va a darme épsilon y entonces estoy agregando esta nueva regla. Entonces, regreso a lo que tenía. Permítanme un momento. Esa es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Vamos a agregar ese tipo de reglas. Bien, ahí está. Regreso entonces a la presentación. ¿Qué tenemos aquí? Que estamos suprimiendo eso. Vean también cómo vamos a suprimir reglas unitarias indirectamente. Por lo pronto vamos a hacer esto. Si A se convierte en B y B se convierte en gamma, entonces A se convierte directamente en gamma. Quisiera que notaran, por favor, que aquí estoy poniendo flecha prima, no flecha nada más. ¿Por qué razón? Ustedes me dirán, ¿no le estás agregando estas reglas a la gramática original? La respuesta es sí, pero no solo a ellas. Es decir, cuando yo introduzco una regla nueva de este estilo, digamos del tipo 2 o del tipo 3, puede ser que genere nuevas reglas unitarias o bien nuevas reglas épsilon. Entonces tengo que repetir este procedimiento hasta que genero todas las nuevas reglas primas, cubriendo todas esas posibilidades, tanto los casos que llevé originalmente de reglas épsilon y de reglas unitarias, como los casos que introduje a la hora de crear nuevas reglas, porque puede ser que lo haga. La idea es que estoy pensando en la cerradura de esta relación, es decir, cada vez que agrego una regla prima y me surge un nuevo caso de regla unitaria o regla épsilon, agrego otra regla prima para lidiar con él. Y así sucesivamente hasta que ya no lo dejo de hacer. Ustedes me podrán decir, ¿y esto no es un proceso infinito? Mi respuesta es no. Piénsenlo de esta manera. Podríamos pensar que tenemos una gráfica finita donde los nodos están denotados por todos los lados derechos que puedo generar con estas reglas. Se dan cuenta que estas reglas
no agregan a los derechos, más bien agregan unos cuantos, están suprimiendo todos los lados en los que aparece un símbolo que va a volverse epsilon, y ese proceso tiene que ser finito porque el lenguaje es finito, no podemos seguir indefinidamente. Entonces, básicamente, en ese caso estamos generando un número finito de nuevos nodos a la gráfica, y en el caso 3, lo que estamos haciendo, pues realmente es hacer una especie de cerradura transitiva, ¿se dan cuenta? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estos procesos en una gráfica finita siempre terminan. Entonces, no se preocupen, este proceso va a terminar después de una serie de pasos. Todo esto se puede automatizar, por supuesto. Los que ya tienen experiencia con compiladores han trabajado con herramientas para construir compiladores que hacen parte de este trabajo de manera automatizada. Bien. Entonces continuamos con este lema de gramáticas propias. Ahora observen lo siguiente. Vamos a tener esta gramática G', que es la que produje agregando estas nuevas reglas de producción, y les diría, observen que el lenguaje generado por esta nueva gramática es igual al lenguaje generado por la gramática original. Para los que no estén convencidos, vamos a ver por qué es así, por contención mutua. Obviamente, como conservamos las reglas de la gramática original, pues el lenguaje generado por la gramática original tiene que ser un subconjunto del lenguaje generado por la gramática nueva. De eso creo que no hay duda, ¿no? Pero para el caso inverso, ustedes me dicen, ¿y qué tal si genero una cadena de terminales utilizando las nuevas reglas? También se habrá podido generar con el lenguaje original, y la respuesta es sí. Observen lo siguiente, lo que estamos haciendo con la nueva gramática es ahorrarnos algunos pasos en la generación. Por ejemplo, en mi ejemplo anterior en el que S me daba paréntesis S paréntesis, al agregar la regla que me dice S te da directamente paréntesis paréntesis, esa generación se podría haber hecho en dos pasos. Esa derivación se puede haber hecho en dos pasos en la primera gramática, y en la nueva gramática se hace en un solo paso. S directamente me da paréntesis, paréntesis. En la anterior es primer paso, paréntesis, S paréntesis, segundo paso, S se muere y entonces me queda paréntesis, paréntesis. Eso se puede hacer con todos los casos, por supuesto, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es ahorrar pasos, pero los pasos que me ahorro los puedo reconstruir con reglas originales. Entonces, toda la derivación en la gramática prima se puede realizar en la gramática original, salvo tal vez en más pasos. Ahora, ya que tengo todo esto, lo que voy a hacer es, ahora sí voy a recortar. Voy a tener mi gramática G sub P, que va a ser una gramática propia. Entonces lo que hago es partir de la gramática G', pero voy a tener una nueva generación, una nueva serie de reglas de producción que voy a llamar G', que lo que hace es eliminar todas las producciones unitarias y eliminar las producciones epsilon. Y entonces lo que digo es, a ver, ¿qué pasa con esta gramática? Obviamente esta gramática es propia, eso pues por definición, porque estoy quitando todo lo que no la sea propia. Pero el punto es, ¿me genera lo mismo que tenía antes? Y mi respuesta es sí, te lo genera. Lo que estás haciendo ahora es lo siguiente, estás eliminando todas las derivaciones, más bien las derivaciones posibles que tenías antes, las puedes hacer ahora, pero estás prescindiendo de cualquier derivación en la que hubieras aplicado una regla epsilon o una regla unitaria. Es decir, todo tienes derivaciones de longitud mínima, y por lo tanto estás generando el mismo lenguaje, salvo epsilon, por supuesto, porque no hay forma de que generes epsilon con esto. Entonces, la gramática propia en cuestión genera los mismos lenguajes que tanto G como G' sin epsilon. Entonces, ¿de qué manera lo podremos comprobar? Piensen en una derivación hecha con la gramática original o con la nueva gramática G' y piensen cómo en esa derivación puedo eliminar las aplicaciones de reglas unitarias y reglas epsilon, porque tengo reglas alternativas que me permiten hacerlo. Y entonces estoy en el mismo punto que antes. Bien, entonces continúo. Ya que tengo una gramática propia, G sub P, lo que voy a hacer es lo siguiente con esta gramática. Voy a utilizar esta gramática para calcular para producir una forma normal de Chomsky para este lenguaje. Vean lo siguiente, voy a tomar los símbolos en mi alfabeto terminal, entonces para cada A en sigma,
voy a introducir nuevos no terminales, A sub A, y reglas de producción que me dicen A sub A mayúscula sub A minúscula me genera A minúscula. ¿Por qué razón? Porque estos van a ser elementos auxiliares que me van a permitir prescindir de cosas que no tengan forma normal de Chomsky. Vean cómo esta regla tiene forma normal de Chomsky ya. Es una de las dos formas posibles. Ahora, lo que hago entonces es, por otro lado, en todas las demás reglas, voy a sustituir los terminales por no terminales, de tal manera que voy a tener cosas que todavía no tienen forma normal de Chomsky, pero se van a aproximar a ello. Lo que voy a tener entonces es reglas así como esta, y reglas de este estilo. A me produce B1 hasta BK, todos estos no terminales. Entonces voy a tener estos dos tipos de reglas. Las primeras pues ya me puedo olvidar de ellas porque ya cumplen, y las segundas, vean como si en particular K es mayor que 0, entonces no es forma normal de Chomsky. Atención, en este momento ya no tengo reglas unitarias, entonces K puede valer 2 o puede valer más de 2, pero no puede valer 1, porque esa es una regla unitaria. A me genera B1, pues ya pues se acabó, ¿no? Pero esa es una regla unitaria y ya las eliminé en el paso previo. Entonces lo que tengo ahora es esto, tengo reglas con K posiblemente mayor que 2, y lo que hago entonces es lo siguiente, vean. Aquí de este lado, en donde tengo B1 hasta BK, lo que hago es sustituir a B2 hasta BK por un nuevo no terminal. Permítanme, acabo de descubrir aquí tengo un error y voy a anotarlo de una vez. Tengo mucho tiempo arrastrando ese error y hasta apenas lo acabo de notar. Lámina 32. 32 es terminal, se convierte en no terminal. Permítanme un momento, lo voy a subrayar para que ustedes también lo tomen nota de esto. Aquí no es un nuevo terminal, es un nuevo no terminal. Disculpen el error. ¿Sí lo notan todos? Debe ser no terminal. Bien. Entonces, introducimos este nuevo no terminal C sub 1 y las reglas siguientes. Vean, esta regla me dice A se convierte en B1, C1, y vean cómo esta nueva regla ya tiene forma normal de Chomsky. Y a su vez C1 lo que va a hacer es generarme pues todos los no terminales que seguían acá. Y entonces en la combinación de estas dos reglas me producen lo mismo que estas reglas, ¿se dan cuenta? Pero en particular una de estas dos ya tiene forma normal de Chomsky y la otra va en camino de convertirse en forma normal de Chomsky, porque vean que ahora de este lado, del lado derecho, solo tengo K-1 no terminales. Si hubiera tenido originalmente 15, A se convierte en B1 hasta B15, ahora tengo A se convierte en B1, C1, y C1 se convierte en B2 hasta B15, ya solo tengo 14. Si yo repito este procedimiento, y eso es lo que me dice en mi siguiente paso, el número de veces necesario, al final me voy a terminar con reglas que sí tienen forma normal de Chomsky. Y en el camino pues voy eliminando todas las que no. Entonces eliminamos las reglas que no tienen forma normal de Chomsky después de esto y ya termino con algo que tiene forma normal de Chomsky. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Al menos en términos generales. Bien, ahora, ¿qué les parece si hago un ejemplo antes de seguir? Bueno, creo que tengo uno en las láminas, déjenme verlo, y aparte hago otro en el blog. No tengo las láminas, entonces vamos a hacer uno. Voy a compartir toda mi pantalla. Bien, aquí tenemos entonces el blog, si lo alcanzan a ver todos, ¿no?
Bien. Sí, lo estamos viendo. Gracias. Entonces aquí tenemos el blog. Vean cómo la gramática que tengo arriba no tiene forma normal de Chomsky. Lo que voy a hacer es generar primero con distintos colores. Déjenme pensar aquí. Primero voy con verde. Voy a introducir nuevas reglas. Ya había presentado una antes. S se convierte esta es una regla prima, en paréntesis, paréntesis. Esta es la única que voy a necesitar. Y después voy a tener vamos a pensar en otro color. Termino con esta gramática. Vean, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta gramática, que es de la que voy a partir, S' va a ser propia, va a tener estas reglas. Esta en particular es la nueva regla. Y desaparezco la última, que es una regla epsilon. Esta gramática es propia, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que voy a hacer ahora es generar una gramática nueva. Y vamos a escoger otro color para esto. Pensemos aquí en magenta y morado. Y entonces, en esta nueva gramática, lo que voy a tener es esto. Voy a seguirlo el paso número 1 que tenemos aquí. Vean, necesito una regla que me diga, vamos a llamarle a este símbolo A, o más bien sería A, subparéntesis que abre, me da precisamente paréntesis que abre, y A, subparéntesis que cierra, me da paréntesis que cierra. Y entonces la gramática ahora tendría estas reglas. Vamos a ponerle, voy a dejar de ponerle primas, nada más para que sea más ágil. Sabemos que no es la misma que la original, por supuesto. Vean, sería de este estilo mi gramática. A, paréntesis que abre, S, A, paréntesis que cierra, o bien, estoy partiendo del azul claro. A, paréntesis que abre, A, paréntesis que cierra, y finalmente la última regla es S, es. Bien, observen cómo las últimas dos reglas ya tienen forma normal de Chomsky. Entonces, me puedo olvidar de esas. Y obviamente las dos que introduje en el renglón de arriba, en morado también, tienen forma normal de Chomsky, porque es un no terminal me genera un terminal aislado. Bien, ahora voy a pasar al último paso, en el que me dice, mira, si tienes reglas que es el paso número 3, reglas del tipo de A te genera una cadena de no terminales de más de 2 no terminales, entonces tienes que hacer algo. Aquí en particular tenemos la primera regla que me dice S me genera A, paréntesis que abre, S, A, paréntesis que cierra. Entonces, esa la vamos a convertir así, vean, saco un nuevo símbolo y digo, mira, S me genera A, paréntesis que abre, y el resto de la cadena, esta partecita de aquí, la vamos a convertir, déjenme borrarlo, no sé, para que haya más visibilidad. Ahí está. Esa partecita de ahí la convierto en C. Y C por su lado me genera S, A, paréntesis que cierra. Bien. Ahora, observen que las reglas que voy a marcar en rojo, con una palomita, tienen forma normal de Chomsky. Y son las que voy a conservar. Ya terminé porque pues afortunadamente en este caso solo tenía 3 no terminales, entonces con una sola transformación bastó para terminar. Entonces este es el proceso para generar una gramática en forma normal de Chomsky. Permítanme guardar esta clase. A ver. Llevo estas notas.
Y hoy estamos a 18. Perfecto. Bien. ¿Preguntas? Bien, acabo de ver que entró Enrique Page, me parece que es su apellido. Ajá. Bien, perdón que interrumpa la clase por eso, con una cuestión práctica, pero Enrique, yo te había agregado con tu nueva dirección a la lista de correos. ¿No te llegó a tiempo el mensaje para unirte a la clase? ¿Me escuchas, Enrique? Sí, sí, perdón, ¿me escucha usted a mí? Sí, yo te escucho. Ajá. Sí, no, tuve una complicación, perdón, no tiene nada que ver con eso, sí recibí el correo a tiempo. Ah, perfecto. Bueno, no, nada más quería estar seguro que te estaba llegando. Gracias, Sí, sí, Enrique. sí, perdón, sí, nada No, que no, ver no, con eso. no te preocupes, no Gracias. te disculpes. Al contrario, me preocupaba que no te pudieras conectar a tiempo. Ujú. Gracias. Bien, entonces, a ver, regreso a la clase. Ujú. Eh, bien, entonces, pues creo que este ejemplo es ilustrativo. Podremos intentarlo con otro, ¿les parecería bien? Sí, por favor. Bien, vamos a pensar en una gramática distinta. A ver, una que no esté además en mis láminas. Em, Voy a ver una página. Bien, a ver qué les parece esta. ¿Se acuerdan que tenemos este lenguaje? A a la N, B a la N, que sabemos que no es regular. Podemos dar una gramática independiente del contexto muy simple para este lenguaje. Vean, S me genera A, S, B, uh-huh, y epsilon. Digo, esto es trivial, la verdad no sé si sea un buen ejemplo porque va a salir muy rápido. Pero vamos a hacerlo, dado que es tan fácil, vamos a hacerlo. Uh-huh. Bien, aquí está. Vean que el primer paso entonces es lo siguiente. Tenemos que introducir reglas que nos permitan lidiar con esta regla epsilon en el futuro. Entonces mi primera regla sería esta. S te debe dar también A, B. ¿Por qué razón? Porque esta S después se convierte en epsilon. Entonces agrego esta regla y entonces voy a tener una gramática. Vamos a hacerla en verde. Una gramática propia, que va a ser de esta manera. Va a tener A, S, B, A, B, y ya, nada más, porque la regla epsilon no la vamos a incluir. Entonces, pues es una gramática bastante simple, y ahora queremos convertirla en forma normal de Chomsky, ¿no? Para eso entonces me paso a otro color, déjenme buscar uno verde oscuro. Tendría que ser algo así de este estilo, vean. Necesito una A mayúscula sub A que me va a dar A minúscula y una A mayúscula sub B que me va a dar B minúscula. Y entonces lo que tengo es que S, ahora en nuestra nueva gramática, me genera A sub A minúscula, S, A sub B minúscula. Vean que eso corresponde a la primera regla que tengo aquí. Y la segunda regla me generaría A sub A sub B. Bien. Sí, todo el mundo sigue la transformación que hice de la gramática en verde claro a la gramática en verde oscuro. Bien. Entonces, a ver, déjenme ver. Sí, aquí no tengo comentarios. Perfecto. Bueno, entonces ya que tenemos eso, lo que nos faltaría es terminar de convertir esto en forma normal de Chomsky. Vean cómo las reglas que voy a poner, voy a subrayar en algún otro color. Vamos a hacerlo en naranja. Estas reglas ya cumplen con lo que quiero. Me falta solo una. Y esa regla entonces la vamos a reemplazar por este par de reglas. S me genera A sub A minúscula seguida de C.
y C a su vez me genera S A mayúscula sub B minúscula. ¿Todo el mundo vio lo que hice? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, pues ahí está, tenemos otro ejemplo de una gramática. Vean cómo la transformación en forma normal de Chomsky en realidad no es muy complicada. Lo que tenemos que hacer es primero tener la gramática propia en la que eliminamos reglas epsilon y reglas unitarias, y después, ya que tenemos esa, los pasos son muy simples. Lo que hago es crear estas nuevas reglas con estos nuevos no terminales, que me dan, cada nuevo no terminal me da un terminal nada más. Y después, en las reglas de la gramática propia, sustituyo los no terminales que no sean pareja, por supuesto, porque algunos ya cumplen con los requisitos, pero los que no sean una pareja de no terminales, que sean más de dos, los sustituyo por estos nuevos no terminales, y después, paso a paso, hago las cosas, las transformaciones que están aquí marcadas en anaranjado, y en la lámina anterior estaban en rojo. ¿Sí? Entonces, pues, déjenme guardar nuevamente esto para estar seguro de que también esta segunda hoja queda guardada, y regreso a mis láminas. Bien, miren, estoy en la página 32 de 53, eso quiere decir que ya avanzamos bastante, y les estoy dejando muchos ejercicios y no hemos revisado nada. Les hago una pregunta. ¿Quieren que continúe y la próxima clase revisamos exclusivamente ejercicios? ¿Preferirían que me detuviera y revisamos algunos ejercicios la clase siguiente y avanzamos un poco más? ¿O quieren que pues simplemente continúe como si no hubiera pasado nada? Le dedicamos media hora de ejercicios la próxima clase y vamos avanzando. A este ritmo yo creo que este tema va a estar listo pues antes de que lleguemos a las vacaciones de diciembre. Los escucho. Bueno, yo preferiría que la próxima clase revisemos solamente ejercicios, pero no sé qué opinan los demás. Yo estoy de acuerdo con Delma. Yo igualmente también estoy de acuerdo. Yo también. Bien. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Bien, entonces la próxima clase revisaríamos solamente ejercicios. ¿Quieren que continúe con la exposición entonces por lo pronto, o también preferirían que me detuviera y no avanzara más hasta revisar los ejercicios? Entonces, ¿es continuar o detenerse? Pues podríamos continuar para no perder tanto tiempo y después, si tenemos dudas con los ejercicios, mejor dedicar ese tiempo a los ejercicios. Bueno, no sé. Bien, ahí está, dan más respaldo a la idea de continuar. ¿Los demás? Yo creo que sí podría continuar y luego, como decía, hay muchas dudas, incluso repetir algunas partes, como en modo presentación, si hubiera como muchos ejercicios que no están como muy correctos por algún tema, pues, o sea, continuar y luego tal vez repetir incluso la presentación, o no sé. A ver si entendí bien la propuesta de Baltasar. Baltasar dice, sí, continuemos, pero si durante los ejercicios nos damos cuenta que algunas cosas están oscuras, regresemos a esos puntos. No, me parece razonable. No sé si los demás están de acuerdo. Me parece buena idea. Sí, de acuerdo. Perfecto. Parece que hay acuerdo al respecto. Entonces voy a continuar con la clase. Bien. Ahora, la cuestión es, forma normal de Chomsky entonces no parece tener mayores complicaciones. Forma normal de Greibach es bastante más complicado, desafortunadamente, desde un punto de vista conceptual. Piensen nuevamente que todas estas transformaciones que estoy haciendo se pueden automatizar y hay programas que lo hacen. Ustedes les dan la gramática en una descripción totalmente arbitraria y estos programas se encargan de darles una gramática en forma normal de Chomsky o forma normal de Greibach o cualquier otro formato que a ustedes se les ocurra. En particular, ya había mencionado este método de Write, Look Ahead. Este método tiene ventajas adicionales. No toda la gramática se puede convertir en ese formato, pero muchas sí. Entonces, es, digamos, que la meta que tienen casi todos estos programas para transformar gramáticas. Entonces, a ver,
¿Cómo iría la forma normal de Greibach? Déjenme definirla en términos muy generales y después regreso a caso por caso, a detalle por detalle de la transformación. La idea de la transformación es la siguiente. Aquí, para simplificar, lo que vamos a hacer es partir de una gramática que ya tiene forma normal de Chomsky. Es decir, ya vimos cómo se hace, entonces suponemos que ya se hizo esa transformación. Y vamos a convertirla ahora en forma normal de Greibach. Vean cómo los dos tipos de reglas que tenemos en forma normal de Chomsky, uno de ellos no nos da problema. Las reglas del estilo de A mayúscula se convierte en A minúscula no son problemáticas, ya también tienen forma normal de Greibach. El problema son las parejas, por supuesto. A se convierte en B seguido de C. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar combinaciones de terminales y no terminales. Vean, aquí yo estoy subrayando un caso, X mayúscula, X minúscula, y voy a pensar en todas las cadenas de no terminales, tales que pasa lo siguiente. X me genera, después de una serie de transformaciones, es decir, no es una regla de producción, es una derivación. Después de aplicar reglas de derivación sucesivas, llego a generar una X seguida de una serie de no terminales. Vean cómo esta transformación me lleva en la dirección correcta, en dirección forma normal de Greibach, porque la forma normal de Greibach es terminal, que encabeza la cadena, o sea, empieza la cadena de la derecha por un terminal, seguido de una cadena de no terminales, probablemente vacía. Entonces, aquí lo que estoy pensando es, mira, ¿en qué momento tus derivaciones te llevan a tener algo que se parece a la forma normal de Greibach? Entonces, piensa en esas cadenas y vamos a considerarlas como lenguajes. Cada uno es un lenguaje, o cada uno de esos tipos de cadenas es un lenguaje por sí mismo. Y entonces lo que voy a hacer es que, ya dados esos lenguajes que estoy denotando como R sub X mayúscula, X minúscula, voy a generar gramáticas lineales por la derecha para estos lenguajes. ¿Por qué razón? Porque vean que lo que yo quiero es agregar no terminales solo al final para mantener el formato de forma normal de Greibach. Entonces, por eso quiero gramáticas lineales por la derecha. Entonces, estas gramáticas van a tener un símbolo inicial que estoy denotando S sub X mayúscula, X minúscula. Y lo que hago entonces, ya que tengo esto, es sustituir en mis reglas que tienen forma normal de Chomsky, estos símbolos no terminales, esos símbolos no terminales que son iniciales de estas gramáticas especiales, y entonces lo que hago es, pues, repetir este proceso las veces que sea necesario, y al final elimino reglas epsilon y termino con algo que tiene forma normal de Greibach. Entonces es un procedimiento complicado. Aquí tengo un ejemplo, pero entonces si quieren vemos con calma qué estoy haciendo en cada paso. Bien, paso número 1 entonces, vean, este es el paso crucial. Necesito considerar derivaciones de este estilo. A ver, voy a poner ejemplos en el blog, permítanme. Todo el mundo, ahorita creo que solo tengo una ventana, ¿no? Estoy presentando la pantalla completa. Eso quiere decir que ustedes están viendo el blog, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el blog y la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, pensamos en la gramática que presenté antes. Esta que era S me genera... Me regreso a una página. S me genera... A sub A, C. C me genera S, A, B. A ver. Sí, ahí la tengo completa. Y por supuesto las otras dos, que es A sub A me da A minúscula, A sub B me da B minúscula. Tengo estas reglas. Es la gramática que me genera el lenguaje A a la N, B a la N. Entonces, el punto es que yo quisiera buscar estos lenguajes R sub X mayúscula, X minúscula. En este caso pensemos
en lo siguiente. Voy a hacer todas las combinaciones. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí, adelante. En ese que produce a sub A y C, ¿no también debe de ir un O, A sub A, A sub B? A ver, déjame ver. Probablemente tienes razón. Sí, gracias, se me olvidó esa regla. Ajá. Bueno. Tu compañero me dice que también S me genera A sub A. Claro, porque si no, no tenemos la cadena con una sola A, ¿no? Y una sola B. Gracias. A ver, permítanme. Estaba olvidando esa regla. A sub A, A sub B. Ahí está, ya incluí esa. Perdón por hacerlo arriba, pero ahí está, complementamos todo. Entonces yo tengo que ver cuántos no terminales tengo. Tengo S es 1, A sub A es 2, C es 3 y A sub B es 4. Tengo 4 no terminales y tengo 4 no terminales y 2 terminales. Entonces tengo 4 por 2, debe tener 8 lenguajes posibles. Es decir, el lenguaje RS sub A, A, el lenguaje RS, B, el lenguaje R, A sub A, A, el lenguaje R, A sub A, B, permítanme, el lenguaje R, A sub B, A, y finalmente el lenguaje R, A sub B, no, perdón. A sub B, B. Son estos lenguajes los que tengo que tener. ¿Cómo los construyo? Vean, lo que estoy pensando aquí es cómo haría yo para generar a partir de una S una cadena que esté encabezada por una A. Y entonces empiezo con mis derivaciones. Lo que tendría es lo siguiente. Tendría A sub A, C, y en el siguiente paso tendría A minúscula C. Si empiezo siempre generando por la izquierda, tengo esta situación. Entonces ya tengo esta primera cadena. Pero otra posibilidad es la que dijo su compañero, por supuesto, la regla que había olvidado, que es A sub A, seguida de A sub B, y en el siguiente paso esta me da la cadena A minúscula seguida de A sub B. Entonces este lenguaje está formado por lo siguiente. Son las únicas formas, se dan cuenta, que yo obtenga cadenas que empiecen con una A. Es el lenguaje formado por estas dos cadenas, C, porque me fijo solo en la parte beta, se dan cuenta. Esta es mi parte beta. Entonces estas betas son C y A sub B. Este es el primer lenguaje que tengo aquí. El lenguaje que a partir de una S me genera una cadena que empiece con B, se dan cuenta que es un lenguaje vacío. Eso nunca pasa. Mis cadenas, si hay una B, tiene que haber una A antes. Entonces, aquí nunca voy a generar esto, y es el lenguaje vacío. ¿Alguien quería preguntarme algo? Porque se abrió el micrófono, ¿no? ¿No? Bien. Bueno, entonces continúo. Ahora, este entonces es ahí, 0. Ahora, ¿qué pasa con el caso de R sub A, A? Estamos preguntándonos cómo a partir de una A sub A puedo generar, aplicando estas reglas de producción, una cadena que empiece con una A minúscula. Y muy simple, pues en un solo paso, ¿no? Utilizando la regla A sub A me da A. Entonces se dan cuenta que aquí la parte beta es vacía. Después de la A minúscula no sigue nada. Y por lo tanto este lenguaje es el lenguaje épsilon.
Ujú. Ahora, ese lenguaje, el de A sub A, B, también es épsilon, digo, también es vacío, se dan cuenta porque la cadena, la derivación que parte de A sub A, nunca me puede generar una cadena que empiece con B. Entonces, por lo tanto, aquí tengo el lenguaje vacío. Y en la siguiente, pues también tenemos el lenguaje vacío. Si yo parto del no terminal A sub B, nunca puedo generar una cadena que tenga A al frente. Y entonces este es vacío. Esto en general va a ser muy común que tengamos muchas que son vacías. Finalmente, A sub B, esa sí puedo hacerlo, vean. Lo que tengo es que A sub B, me pregunto, a ver, ¿qué puedo generar? Aquí, pues es un solo paso, una sola regla de producción que me produce una B, y la B no está seguida de ninguna terminal, y por lo tanto este es el lenguaje que contiene solo a épsilon, igual que el de allá. Entonces, con esto concluimos la parte, no concluimos, empezamos con la parte 1 de mi transformación. Lo que tengo que dar ahora son gramáticas gramáticas lineales por la derecha que me generen estos lenguajes. Acuérdense que un lenguaje por la derecha, línea por la derecha, lo único que hace es agregar no terminales al final. Me decís no terminales, a ver, este es el punto importante. En este caso, estamos pensando provisionalmente que los no terminales de mi gramática en forma normal de Chomsky son los terminales de esta gramática. Entonces yo necesito un lenguaje en el que, por ejemplo, aquí C y A sub B van a ser terminales y necesito un lenguaje que me genere estos dos, que se alinea por la derecha. Este es en particular muy fácil. Vean, vamos a decir que S sub, perdón, vean la combinación, es la combinación primera. S sub C seguido de coma A, eso es lo que quiero, S entonces sub S, A, es esta gramática. ¿Me genera C o me genera A, B? Donde esta C y esta A sub B los considero terminales de esta gramática provisional. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este lenguaje lo que contiene es la letra C y la letra A sub B, que son terminales provisionalmente, y entonces una gramática que me genera esos, pues es esta, vean, y es lineal por la derecha porque pues agrega todos los no terminales al final. Aquí en particular los no terminales es 0, y aquí pasa lo mismo, es 0. Entonces me genera directamente estos. Y lo que tengo que hacer es hacer lo mismo con todos los demás lenguajes que tengo aquí. Para los vacíos me puedo olvidar de ellos, por supuesto, porque no estoy generando nada. Para épsilon, pues se dan cuenta que, por ejemplo, aquí tendría que tener S sub A minúscula, A, me genera épsilon. Vean cómo estoy introduciendo una nueva regla épsilon. Al final tengo que deshacerme también de ellas. Y finalmente, el otro que tengo con épsilon es S sub A sub B, B, y la gramática pues me produce solo épsilon. Y con eso tengo entonces todo el punto 1. Entonces es más trabajo aquí. Ya que tengo este trabajo, lo que hago es lo siguiente. Sustituyo en las reglas que tienen forma normal de Chomsky, que son las que teníamos originalmente aquí arriba. Debe haber cambiado de color, ¿verdad? No lo hice, perdón. Voy a hacerlo, déjenme reescribirlo. Esta es una buena oportunidad para corregir. Vamos a ponerlo todo en azul. Y entonces tenemos aquí que S me produce A sub A sub B o A sub A C. C me produce S A sub B.
A sub A me produce A y A sub B me produce B. Ahora sí, está en otro color. Bien. Entonces, aquí estamos en la fase 1. En la fase 2, lo que tendría que hacer yo es tomar las reglas que tengo acá arriba y reescribirlas de la siguiente manera. Vean, aquí en las láminas. Donde está esta X, voy a escribir ahora la cadena que me dice, mira, aquí empiezas con X minúscula y después sigue el símbolo inicial de la gramática que te habría generado todos estos no terminales. Bien, en este ejemplo vamos a concentrarnos en esta regla, S. Le escribo aquí abajo ahora en otro color. Vamos a ponerlo en rojo. Bien. Bueno, primero en azul para repetir la regla. Acuérdense, la regla es, vamos a ponerla aquí en un cuadrito. S me genera A sub A seguida de C. Bien, y ahora sí en rojo, lo que tendremos que hacer es esto. Vean. S me genera A minúscula y en lugar de A sub A, lo que tengo es S sub A, coma, A seguido de C. Esa es la nueva regla que estoy generando. Esta regla, vean cómo ya tiene forma normal de Greibach. Empieza con un terminal y sigue una cadena de no terminales, en particular 2. Y lo que tengo ahora, entonces, es que esta regla pues ya tiene forma normal de Chomsky y necesito lidiar con estas reglas, por supuesto, porque esta es una regla unitaria. Entonces tengo que, pues, reemplazar esta por esto de acá. Pero eso lo hago después. Es en el paso 3. Aquí me falta decirlo, por cierto. Déjenme agregar eso. Lámina 33. Paso 3. Y eliminar reglas unitarias. En particular, entonces, esta regla ya tiene forma normal de Greibach, pero esta de acá no. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean cómo este se convierte en C, se convierte en A, y entonces en un paso adicional, lo que tendría es esta regla. S se convierte en A minúscula, seguida de C, seguida de... Perdónenme, a ver, déjenme ver si aquí usé 2 veces el mismo símbolo. No lo usé. Seguida de C. ¿Por qué razón? Me regresó una lámina. Vean, estamos en esta. Entonces, a este símbolo lo estoy reemplazando por este. Por eso tengo 2 Cs. O bien, A seguido de A sub B seguido de C. Esta es la otra transformación que debería tener. No, esta C se va, por supuesto. No, sí está bien ahí. Porque me va a introducir más cadenas anidadas. Bien, perfecto. Entonces ahí está. Tendría estas 2 nuevas reglas. Y entonces aquí puedo seguir anidando cosas. Y de esta manera pues ya tengo lo que estas 2 ya tienen forma normal de Greibach. Bien.
Ahora, vamos a regresar al ejemplo que tengo en las láminas, que es muy parecido. Y déjenme retirar el block y me quedo solo con las láminas. A ver, un momento. Bien, aquí está. Bien, entonces acuérdense, los 3 pasos son los siguientes. Para cada, lo que tengo es una forma normal de Chomsky, y lo que hago es que para cada cadena que está, para cada combinación de no terminal y terminal, pienso en los lenguajes que a partir de ese no terminal y aplica una serie de derivaciones, llego a una cadena en la que empiezo con el terminal seguido de una serie de no terminales. Entonces tengo que hacer esas transformaciones. Y para cada uno de estos lenguajes construyo una gramática lineal por la derecha que lo genere, y el símbolo no terminal, el símbolo inicial de esta gramática es este. Entonces después lo que hago es sustituir mis reglas en forma normal de Chomsky al primer no terminal, a la X, por la X minúscula seguida de la gramática que me dice a partir de este no terminal, generaste una cadena que empieza con X, seguida de S, seguido de sub XX. Y después en el paso 3 elimino reglas epsilon y reglas unitarias. Entonces empezamos con el lenguaje paréntesis. Vean cómo ya tengo aquí una gramática en forma normal de Chomsky para el lenguaje paréntesis, que es S me genera AB, me genera C o me genera SS, C en particular me da S seguido de B para cadenas donde estoy anidando paréntesis, A me genera paréntesis que abre, B me genera paréntesis que cierra. Ahora, considero los siguientes lenguajes Rx sub X. El primero es R sub S paréntesis que abre. El segundo es R sub C paréntesis que abre. El siguiente es R sub A paréntesis que abre. El último es R sub B paréntesis que entra. Vean que yo debería tener más. Tengo 1, 2, 3, 4 no terminales y tengo 2 terminales. Entonces debería tener 8 lenguajes. Pero es claro que 2 de estos lenguajes son vacíos. En particular, R sub B mayúscula paréntesis que abre es vacío, porque no hay forma de que a partir de una B genere un paréntesis que abre. Y R sub A paréntesis que cierra es vacío también, porque no hay forma de que a partir de la A genere una cadena que empiece con un paréntesis que cierra. Entonces, por eso esos no están. Ahora, lo que tengo aquí directamente son expresiones regulares que me dicen ¿qué pasa? Yo lo que hice en mi ejemplo fue enumerar todas las cadenas, porque era muy sencillo para ese lenguaje. En este caso, hace falta un poquito más que una simple enumeración. Hace falta, pues, usar esas expresiones regulares, porque con esas expresiones es más fácil decirlo. Vean, si yo a partir de ese genero una cadena que empieza con un paréntesis que abre, lo que puedo tener es o una B o una C al principio. Vean, aquí la tenemos. Puedo tener, a partir de esta regla, voy a tener una cadena que empiece con una A mayúscula y la A me va a dar un paréntesis que abre. Entonces lo que sigue puede ser una B. O también puede ser una C a partir de esta otra. Ahora, después de eso, yo puedo tener cierto número de Cs por esta razón, ¿no? Por esta otra regla. Entonces, puedo tener Cs aquí. Bien. Esto es a ojo. Se dan cuenta que no estoy dándoles un método para hacerlo, igual que no hice en el blog. Lo hice así como siguiendo paso a paso con la transformación. Es posible hacerlo de manera algorítmica, pero el algoritmo oscurece la parte conceptual. La razón por la cual no la doy es porque pues quiero que se entienda la idea central, pero por otro lado, el hecho de que existe un algoritmo permite que haya un programa que pueda automatizar esta tarea. Y como les dije, hay programas que lo hacen de manera automática. Si alguien prefiere buscar uno de estos programas, yo no voy a decir nada. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que ustedes aprendan a manejar estos programas requiere que entiendan los conceptos que están tras estas manipulaciones, y por lo tanto, si ustedes ya entendieron cómo funciona y quieren evitarse la talacha, siéntanse libres de buscar un programa en internet que lo haga. Hay muchos
programas que sirven para esto. YAC, SYACC, por ejemplo, hace estas transformaciones. Entonces, los que quieran buscar una cosa así, pues adelante, va a ser útil también. Bueno, ahora, para los que no, aquí está un ejemplo de cómo se hace paso a paso, ¿no? Aquí, para el segundo lenguaje, vean que pues, la gramática, la forma en que lo estamos generando es muy simple. Si tenemos una cadena, empezamos con la letra C, cuando generamos un paréntesis que abra, vean cómo la letra C tiene una sola regla de derivación asociada en la que empieza con S. Entonces, la sospecha es que pues deberíamos tener lo que tenemos acá, arriba. ¿Por qué? Porque va a empezar con una S, seguido de una B, porque la regla esta de C me genera S seguida de B, va a mantenerme esta B siempre al final. Entonces, este es el lenguaje que va a generarme. Finalmente, aquí, en este caso, tenemos que R sub A paréntesis me genera epsilon. Pues la gramática para esto es muy simple, es una gramática que me genera epsilon. Y finalmente esta pues también va a ser una gramática muy simple. Entonces tenemos estos lenguajes intermedios. S sub S paréntesis que abre me debe generar B seguido de X, C seguida de X, o bien C seguida de X, donde X me da S seguida de X, es decir, tenemos esto de aquí, o bien me da epsilon, porque esta S puede desaparecer. Esta de acá me da o B o C seguido de Y, vean, es esta parte, y Y me va a producir todo lo que sigue, es decir, S seguido de Y, más de esto mismo, o bien B seguido de Z, y Z me genera esto. ¿Por qué tengo que meter esta Z? Acuérdense que mi gramática es una gramática lineal por la derecha. Los no terminales siempre tienen que ponerse al final. Provisionalmente aquí esta B está siendo vista como un terminal. Es provisional. Entonces, por esas razones que si yo quiero que esto genere más cosas, tengo que ponerlas después de la B. Y esa más cosas va a ser la Z, y la Z pues lo que va a dar es epsilon. Porque si no, no sería línea por la derecha. Bien. Ahora, ¿qué hago en este caso? Pues esto es muy simple. S sub A paréntesis que abre me da epsilon. S sub B paréntesis que cierra me da epsilon. Bien. Y en el siguiente caso lo que hago es reemplazar lo que ya tenía por esto. A ver, vamos a concentrarnos en esta primera regla. S me da AB. Acá, esa regla es ahora esta. Paréntesis que abre, S sub A, paréntesis que abre, porque vean cómo todo este conjunto, esto que voy a subrayar, está reemplazando la A que teníamos antes, la A mayúscula, seguido de la B, porque la B no la toqué. Y entonces, esto ya tiene forma normal de Chomsky, de Greibach. Pero ahora mi problema, por supuesto, es que tengo reglas superfluas. Vean cómo agregué todas las reglas que tenía abajo, con de las gramáticas intermedias, y esas reglas pues me están dando problemas. S sub A paréntesis, por ejemplo, me da epsilon, que es una regla que no está permitida. Entonces lo que hago es eliminar esta. Aquí está, la estoy eliminando. Y una vez que la elimino, pues ya tengo lo que quería. ¿Cómo lo estoy eliminando? Vean, S sub A me da epsilon, y entonces lo que hago aquí, en esta parte, es introducir la cadena paréntesis B, porque esta se va a volver epsilon eventualmente. Aquí hago lo mismo. Eso es lo que estoy haciendo, los elimino y entonces ya puedo continuar. Hago eso con todas las demás, y pues me quedo con esto que ya tiene forma normal de Greibach. Si quieren revisarlo, vean, empieza con un terminal, todas empiezan con un terminal, un paréntesis que abre o que cierra, y está seguido por una cadena de no terminales. Bien, bueno, me gustaría concluir la clase con esto. Esta transformación es complicada, por supuesto, y yo les pediría que hagan lo siguiente: revísenla, por favor. Y entonces vamos a hacer esto. La próxima clase del lunes vamos a trabajar sobre todo con ejercicios de lo que ya habíamos visto. Pónganse a trabajar en sus ejercicios. Y para la clase del miércoles, regresamos a los temas que estamos viendo. Yo les pediría que después de revisar estas láminas,
me digan si tienen dudas de algún paso. Y entonces empezamos viendo esas dudas. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces ya está, ya concluí. Eso sería pues todo lo que habría que ver por hoy. Entonces recuerden, ejercicios para la próxima clase, para la clase del lunes. Y para la clase del martes, dudas sobre transformación de forma normal de Chomsky a Greibach, antes de continuar. Bien. No sé si tengan preguntas, comentarios. ¿No? Bien, muchas gracias. Entonces, les agradezco a todos su participación el día de hoy. Manuel Romero, me parece que tenemos pendiente la réplica, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Bien. Entonces, ahorita que te conecten los demás, tú, por favor, no te desconectes y seguimos contigo. ¿Alguien quiere decir algo? Veo que hay un par de micrófonos prendidos. Bueno, yo iba a despedirme. Bueno, hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, hasta luego. Vladimir, tú puedes quedarte si quieres. Sí, aquí me quedo. Gracias. Perdón, ¿quién dijo que se podía quedar? Es que estuve platitos Manuel Soto Romero. Sí, porque él no pudo hacer réplica en la clase pasada por problemas de conexión. Ajá. Baltasar, vi que me mandaste un mensaje, me gustaría hablar contigo. Después me pongo de acuerdo contigo sobre una cita. ¿Te parece bien? Sí, hay que ver la hora, a qué hora nos conviene a los dos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, entonces Manuel Soto Romero, ahí estás todavía, ¿verdad? Juan Alberto, no sé si podrías permitirnos continuar. Juan Alberto. Bien. Creo que hay un problema con tu compañero porque mi sospecha es que está usando dos conexiones. Lo vi hace rato en conectado doble y yo creo que se le olvidó desconectar una de ellas. Creo que se pueden quitar, ¿no? Sí, déjame ver si lo puedo sacar. Espero que no nos lo tome a mal. A ver. Ahí está, lo voy a... Voy a quitarlo. Y también no sé si sea conveniente detener la grabación para que no dure tanto el video. Claro, esa es muy buena idea. Muchas gracias. Déjame empezar más bien con eso.